Muy bien, estamos en otro sector de Hora 23 y nos ocupamos del tema político que hoy tuvo una gran resonancia. Un anuncio formulado esta mañana por el presidente del Estado, Evo Morales. Vamos a recordar la nota que presentamos en los noticieros de Bolivisión con ese anuncio y con alguna de sus repercusiones. A primera hora de este jueves y a 4 días de escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia, el presidente del país, Evo Morales, hizo conocer su decisión de conceder amnistía a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga en el caso de los procesos que enfrentan ambos en la justicia por los casos Quiborax y Petrocontratos respectivamente. En virtud a la atribución número 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, conceder amnistía a favor de los expresidentes Jorge Fernando Quiroga Ramírez y Carlos Diego de Mesa Gisbert. Explicó que lo hizo para que ambos exmandatarios puedan afrontar las nuevas actividades de defensa y negociación sobre la demanda marítima en una lucha frontal en defensa de Bolivia en un escenario post-fallo. Es que para encarar el proceso resultante del fallo de La Haya, utilizando los mecanismos legales y constitucionales vigentes, he tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de delito de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes. Después de conocer esta decisión y emitir el decreto presidencial de amnistía en favor de los ex dos mandatarios, los parlamentarios de oposición y oficialismo aplauden este tipo de decisiones que tomó el presidente Evo Morales. Lo vemos loable el tema de la amnistía. Vemos de que el presidente quiere mostrarse democrático. Esa decisión patriótica, esa decisión desde el punto de vista de un interés nacional como es la demanda marítima. Pero fue el expresidente Carlos Mesa uno de los beneficiados con la amnistía que a través de su red social, el Twitter, afirmó: aprecio el gesto del presidente, pero no acepto la presunción de culpabilidad en el caso Quiborax. No solo tengo responsabilidad alguna, soy quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente el juicio no ha sido siquiera considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, apuntó el expresidente. Jorge Quiroga Ramírez, en declaraciones desde Estados Unidos, dijo: yo no tengo nada de qué ser amnistiado, sino debería de ser condecorado. Le pido, presidente, quiere dar amnistía, de mí no se preocupe, que no tengo materia justiciable y más bien merezco medalla. Pero también la oposición, si bien apoya la decisión que se tomó sobre la amnistía, señalan que el alcance podría haber sido incluso a perseguidos políticos. Aquí tiene que el presidente dar amnistía para todos los perseguidos políticos. Algunos parlamentarios, como Rafael Quispe, dicen que la figura de amnistía en el caso de Carlos Mesa no corresponde porque no tiene juicio. Será concedida al procesado en materia penal que se encuentre en etapa de juicio oral, público y contradictorio. Lo tiene Tuto, Mesa no lo tiene. Pero quien explica que la amnistía se activa en cualquier momento de un proceso judicial es el diputado del MAS, Lino Cárdenas, y que incluso se puede activar con una simple denuncia, y el beneficio sí alcanza en este caso al expresidente boliviano Carlos Mesa. Motivo de extinción de la acción penal, dice. ¿Y cómo se inicia la acción penal? Por la denuncia. En el caso de Carlos Mesa ya hay denuncia. 23 horas con 14 minutos. Ustedes han visto un panorama primero del anuncio y luego de las reacciones que se generaron al respecto. Y como lo observaron, hay varias interpretaciones a la norma. Vamos a conocer hoy una visión, la del presidente del Senado, sobre las características, el alcance y la justificación de esa disposición. Y desde luego vamos a comentar los propios comentarios de los aludidos, el expresidente Carlos Mesa y el expresidente Jorge Quiroga, además de otros comentarios que se han generado al respecto. Damos las buenas noches y la bienvenida a Milton Barón, presidente del Senado. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, buenas noches. A propósito de la nota que veíamos, senador, decía ya que hay una serie de interpretaciones. Quizás la más repetida ha sido la siguiente: ¿por qué otorgar una amnistía cuando en el proceso contra ambos expresidentes aún no se había demostrado su culpabilidad y menos había una sentencia? Juan Pablo, permítame saludar, al igual que a su persona, a la vasta audiencia del programa. Muy buenas noches. Mire,
Yo creo que hay que hacer una diferenciación de orden técnico-jurídico. Veo que hay confusión entre lo que significa conceptualmente el indulto y la amnistía, que son figuras distintas. En el caso del indulto, sí se trata de una suerte de perdón judicial después de haber una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de alguien. Cuando ha finalizado ya un proceso judicial con una sentencia. Por supuesto, cuando ya corrió todo el trámite, estamos hablando en este caso de una sentencia firme, subsistente y que adquiere la calidad de cosa juzgada. Proceso absolutamente concluido en todas sus etapas. Eso es el indulto. Pero en el caso de la amnistía es una figura que implica el olvido de un proceso por parte del Estado a través de una decisión de su gobernante y que se puede dar en cualquier etapa del proceso. No necesariamente cuando se ha llegado a su finalización o cuando hay indicios de culpabilidad o no. No necesariamente hay que esperar que exista una sentencia condenatoria, porque en ese caso, reitero, estaríamos hablando del indulto. En este caso, lo que se va a dictar es una amnistía para ambos expresidentes y la consecuencia jurídica, una vez que el presidente emita el decreto presidencial y sea aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es que se tendría que archivar obrados en el caso del expresidente Mesa en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque en este momento el caso está radicado en el Parlamento, habida cuenta que hemos recibido la proposición acusatoria de la Fiscalía General del Estado. Y para el caso del expresidente Quiroga, en todo caso, el decreto presidencial aprobado por la Asamblea iría al Tribunal Supremo de Justicia para el mismo efecto, para que se archiven obrados, con lo que concluiría sus procesos y bueno, a partir de ello seguramente su colaboración en la reivindicación marítima estará librada de cualquier traba administrativa que de alguna manera ha estado dificultando. El caso de Tuto Quiroga, por ejemplo, que tenía que tramitar el desarraigo para viajar, por ejemplo, a La Haya, ¿no? Entonces, esta es una decisión que toma nuestro presidente Evo Morales en un gesto de grandeza. Es una actitud que lo coloca como una autoridad que pone el interés patrio por encima de todas las cosas, porque el bien mayor de todos en este momento es, primero, lograr un resultado exitoso el próximo 1 de octubre en torno a nuestra reivindicación marítima y a partir de ello ya prepararnos para lo que ha de significar el escenario post-Haya, y ahí los expresidentes, como son parte del equipo que ha estado trabajando en el tema marítimo, nos deberán seguir colaborando, y eso supone liberarlos de cualquier tipo de proceso judicial que dificulta un buen cumplimiento de su labor de acompañamiento y apoyo para esta causa que es nacional de todos los bolivianos y las bolivianas, y que además nos tiene que mantener absolutamente unidos y cohesionados a los 11 millones de bolivianos y bolivianas. Ahora, ¿en qué ha quedado, se preguntan muchos, la convicción que tenía el gobierno a través del Ministerio de Justicia, a través de las investigaciones que se realizaron, para no mencionar a la propia Fiscalía, respecto a la certeza de la culpabilidad de Carlos Mesa en el caso Quiborax? ¿No es una señal de que durante un tiempo se ataca despiadadamente a una figura política y luego se quiere hacer borrón y cuenta nueva? Lo que pasa que en este momento el interés nacional nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Reitero, el caso del expresidente Mesa y Jorge Quiroga, se trata de personajes que son parte del equipo jurídico que está
no del equipo jurídico, sino del equipo en general, de vocería, de acompañamiento, de colaboración que está trabajando en la reivindicación marítima. Entonces, el bien mayor es ese, precisamente el interés nacional. De ahí que se aplica esta figura que se da en todos los países del mundo. En nuestro país también se han lanzado muchos decretos precisamente para indultar, para declarar amnistía a mucha gente con procesos, con sentencias condenatorias ejecutoriadas. Los anteriores gobiernos en algunos casos también lo han hecho, pero reitero, o sea, esta decisión de nuestro presidente Evo tiene que ver con unirnos a todos los bolivianos, de garantizar que nuestros mejores elementos sigan trabajando, apoyando en la reivindicación marítima y sobre todo que nos preparemos para lo que ha de ser el escenario posterior al fallo del próximo primero de octubre. Que ya está de verdad muy cerca. Ahora, algunos han interpretado la medida de la siguiente manera. Indican que el presidente Morales intenta sacar alguna ventaja política de mejoramiento de su imagen a través de una decisión considerada como magnánima, mientras se podía quizás haber resuelto el proceso rechazando o más bien retirando, esa es la palabra precisa, la denuncia y la acusación contra los dos expresidentes del Estado. ¿Hubiera servido esta segunda vía, el retiro de la acusación antes que la amnistía? Lo que pasa es que, Juan Pablo, de por medio tenemos proposiciones acusatorias del Ministerio Público. No habría bastado el solo retiro de la denuncia inicial que se presentó en relación a ambos casos. La figura jurídica, técnicamente hablando, que correspondía era la amnistía. Por eso es que se ha procedido en consecuencia. Este no es un tema, no es una decisión que obedezca a cálculos políticos, en absoluto, sino más bien responde, insisto una vez más, a el interés nacional, que está vinculado a nuestra aspiración, al anhelo boliviano de avanzar hacia el retorno a las costas del Pacífico. Vamos a ver a continuación algunos cuadros con opiniones que ha generado esta decisión. Algunas las anticipábamos en la nota que presentábamos antes de comenzar esta entrevista. Vamos a ir entonces al primer cuadro, que tiene que ver con la opinión del expresidente Carlos Mesa en torno a esta decisión de amnistía. Carlos Mesa ha comentado lo siguiente vía Twitter: aprecio el gesto del presidente, pero no acepto la presunción de culpabilidad. En el caso Quiborax, no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su comentario, senador, muy breve para que revisemos también las otras repercusiones de la misma forma. Bueno, mire, yo creo que son tiempos de unidad y creo que acá se trata de ver el bosque, el horizonte, la perspectiva del país. En esa medida, la amnistía implica olvidar el proceso. No estamos entrando a valoraciones subjetivas que seguramente las instancias de procesamiento, en este caso el Tribunal de Justicia de nuestro país, habría visto este tipo de elementos, la carga probatoria y todos esos temas jurídicos, pero acá estamos olvidando el proceso en aras de los intereses patrios. En esa medida yo creo que el debate de que si son culpables o inocentes ya resulta relegado por el interés nacional que todos tenemos, insisto, de avanzar en torno a nuestra reivindicación marítima, a la demanda que ha sido trabajada de manera prolija, con mucho profesionalismo. Ahí creo que hay que destacar también la audaz
valiente y sabia decisión de nuestro presidente Evo, que tomó la determinación de sentarle en el banquillo del acusado a Chile, y yo creo que esa es la gran primera victoria de todos, ¿no? Segundo, hemos salido victoriosos del incidente de incompetencia que planteó Chile, porque ellos no querían que este proceso vaya adelante. La Corte Internacional de la Haya se declaró competente y a partir de ello estamos avanzando a paso firme hacia una sentencia que tenemos la firme convicción de que nos va a ir bien en la medida que consideramos que tenemos de nuestro lado el derecho, la historia, la razón y por sobre todas las cosas sed de justicia, que la propia comunidad internacional lo reconoce, así lo ve, y lo que esperamos el próximo 1 de octubre es que se haga justicia con nuestro país y que en todo caso se remedie esta injusticia histórica que nos aqueja durante muchísimos años al pueblo boliviano. Segundo comentario, también lo anticipamos en parte en la nota, corresponde al expresidente Jorge Quiroga, que comentó lo siguiente. Vamos a ver el cuadro con un fragmento de esa declaración. El cuadro dice lo siguiente, ya lo vamos a tener enseguida en pantalla, ahí está. No tengo nada de qué ser amnistiado. Si hubiera justicia y democracia en Bolivia, Tuto Quiroga debería estar condecorado. ¿Habría que darle una condecoración a Quiroga, senador? Yo haría mal en entrar en polémica, en debate con los expresidentes. Hoy son tiempos de armonía, de concordia, de hermandad, de unidad entre todos los bolivianos. Yo creo que lo que cuenta es la decisión de nuestro Estado, a través de nuestro presidente Evo, de olvidar este juicio para que las cosas queden ahí, y creo que no corresponde ir más allá, reitero, a comentar las percepciones, las reacciones de los expresidentes. En todo caso, ellos se van a beneficiar de una decisión magnánima de nuestro presidente Evo, y creo que eso es lo que cuenta, y a partir de ello debiéramos mirar el futuro y no contradecirnos entre nosotros. La gran fortaleza de nuestro país en el tema marítimo es que nosotros siempre hemos mantenido una monolítica cohesión entre los bolivianos y las bolivianas. Hemos tenido una sola estrategia jurídica de principio a fin, un mismo equipo jurídico que no se ha cambiado en cuanto a sus integrantes, cosa que no ha ocurrido en Chile. Por lo tanto, creo que nuestras fortalezas han sido grandes, eso nos ha permitido avanzar con solidez en este tema, y creo que hay que seguir en ese camino, esperando con mucho optimismo, fe, esperanza el fallo de la Corte Internacional de la Haya, pero a la vez también con mucha serenidad. Muy bien, usted va a ser parte de la delegación que va a viajar a La Haya. Vamos a comentar al cierre este tema. Pero los dos últimos comentarios para redondear las reacciones y tener las precisiones que ya hemos obtenido en esta entrevista. Estos son otros dos comentarios que se generaron en la fecha. Uno corresponde a Carlos Alarcón, abogado de Carlos Mesa, que ha comentado lo que observan en pantalla. No ha habido un inicio formal de la acusación penal porque no ha pasado la fase de la autorización en el legislativo. Por lo tanto, hablar de amnistía o de indulto es un absurdo jurídico, dice Carlos Alarcón. Y el último comentario, el siguiente, el del ex diputado Carlos Bert. Ahí está la imagen y el cuadro con el texto de su opinión, que dice: la amnistía se aplica en casos con condena, inexistente en los procesos de Mesa y Tuto. Evo es un farsante que solo busca mejorar su imagen. Sus comentarios de cierre, senador, a propósito de estos dos puntos de vista. Primero, que Carlos Alarcón no tiene razón en lo que asevera. Este no es ningún absurdo jurídico, es una decisión que se ajusta a las previsiones constitucionales
y que se toma, una decisión que se toma en función al interés nacional. Vuelvo a reiterar, hemos explicado técnicamente, Juan Pablo, esto se da pues en cualquier estado del proceso y si bien es cierto que en el caso de Mesa todavía no ha sido considerado en términos de autorización o rechazo del enjuiciamiento, pero ya tenemos la proposición no solo acusatoria, sino el requerimiento acusatorio del Ministerio Público. Y los requerimientos acusatorios se emiten pues después de haber analizado, estudiado el caso. Se supone que habrá pues materia justiciable, por eso es que el Ministerio Público se pronuncia en ese sentido. Por lo tanto, Alarcón creo que lejos de contribuir a un debate, a un análisis jurídico serio, más bien lo que hace es tratar de confundir a la ciudadanía, por un lado. Y por otro lado, en el caso de Carlos Bert, yo vuelvo a decir, este no es un tema que ha sido decidido y anunciado en función a cálculos electorales, sino más bien al interés nacional. Pero finalmente yo cierro esto, lo que cuenta es que esos procesos se van a extinguir y creo que ahí todos debiéramos estar de acuerdo. Me imagino que eso es lo que les interesa, les beneficia tanto al expresidente Mesa, Jorge Tuto Quiroga. Por lo tanto, ellos más bien creo que debieran mostrar una actitud mucho más proactiva, de mayor colaboración y compromiso con la patria. Y bueno, nosotros esperamos contar con su concurso, al igual que de todos los bolivianos y las bolivianas, en ese escenario que se nos vendrá en adelante, que definitivamente después de la sentencia que emita la Corte Internacional ha de abrir una nueva era en las relaciones entre Chile y Bolivia. Aclarados estos conceptos jurídicos, ¿qué queda por delante, senador, para la vigencia de esa norma? Entiendo la elaboración de un decreto que tiene que ser considerado y aprobado por la Asamblea Legislativa. ¿Ese es el camino? Sí. Primero tiene que salir el decreto presidencial, lo va a hacer nuestro presidente, ya lo ha anunciado. Una vez que nos llegue la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo aprobamos en el Pleno y a partir de ese momento ya se aplica la figura de la amnistía, tal cual indiqué a un inicio. Para el caso de la Asamblea, producirá como efecto inmediato el archivo de obrados. Y en el caso Mesa, en el otro caso de Jorge Tuto Quiroga, remitiremos ya el decreto presidencial aprobado por la Asamblea para que sea instancia del Tribunal Supremo de Justicia la que en todo caso también proceda al archivo de obrados. Y en el caso de la amnistía, a diferencia del indulto, incluso no quedan antecedentes penales. Por eso es que... Una hoja en blanco y limpia. Prácticamente. Queda como una hoja en blanco, ¿no? Precisamente esta es la diferencia con el indulto. No se tiene el indulto, como quiera que hubo sentencia condenatoria ejecutoriada, quedan antecedentes penales. O sea, se libera a la persona de la pena, del cumplimiento de la sanción, pero los antecedentes quedan. Acá no, en la medida que aún no hay sentencia. La diferencia entre el indulto y la amnistía. Por último, senador, usted va a ser parte de la delegación nacional. Entiendo viaja el sábado a La Haya para asistir a la histórica sesión del próximo lunes. Su reflexión final sobre el ánimo con el que los bolivianos deberíamos esperar ese fallo que esperemos sea exitoso para nuestra legítima demanda. Yo siento y veo que todos los bolivianos y las bolivianas estamos esperanzados con un éxito en el Tribunal Internacional de La Haya. Siento que los corazones de los 11 millones de habitantes de nuestro país late en función a nuestro rojo, amarillo y verde. Por lo tanto, estamos esperando con optimismo
con fe, con mucha esperanza, con la certeza de que hemos puesto como Estado todo de nuestra parte para que el resultado sea positivo. La comunidad internacional nos ha apoyado porque entienden que hay temas pendientes entre Chile y Bolivia, porque por medio existe una injusticia. Tenemos un equipo jurídico que ha trabajado muy bien, pero a la vez también estamos serenos. En todo caso, yo creo que el 1 de octubre va a ser un día de buenas noticias para nuestro país y estamos yendo con esa sensación, con ese sentimiento positivo, y estamos seguros que todos, cuando escuchemos la lectura de la sentencia, nos daremos un abrazo entre todos los bolivianos, cantaremos seguramente nuestro himno nacional, nuestra marcha naval, porque pienso que daremos un paso importante en torno a esta aspiración nacional de recuperar algo que siempre fue nuestro. Y el diálogo de buena fe precisamente significa que Bolivia y Chile nos sentemos a negociar para encontrar un resultado. Y ese resultado tiene que ser volver a recobrar nuestra cualidad marítima. Destaco 4 de sus palabras: optimismo, fe, esperanza y serenidad. La palabra de Milton Barón, presidente del Senado, su reflexión sobre la actitud de los bolivianos ante esa fecha que está tan próxima, apenas el próximo lunes. Muchas gracias, senador, por la valoración y la orientación jurídica del tema, la explicación y la diferenciación entre amnistía e indulto, y desde luego su contribución al debate y al análisis de este tema. Como siempre, soy yo, en todo caso, el agradecido. Muy buenas noches a usted y a toda la teleaudiencia, y será pues hasta otra oportunidad. Gracias a usted. Buen viaje hasta La Haya. Gracias. Vamos ahora con Paola Sánchez para continuar con Hora